Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en este programa La Pica en Flandes, en Informa Radio, después de esta primera parte magnífica sobre los riesgos, la situación geopolítica de la guerra ucrania, que es un tema que sabemos que tiene un suscita un interés importantísimo. Y bueno, tengo la satisfacción de ceder la palabra al coronel Manrique, al cual, bueno, le damos la bienvenida de nuevo después de varias semanas y le invitamos a que participe más con nosotros porque va a desarrollar un tema de gran interés para la audiencia. Adelante, mi coronel, por favor. Pues muchas gracias. Continúo un poco con el problema de nuestra España, de nuestros aliados, haciendo un poco la vista atrás. Hemos hablado antes de los carros de combate que impone a capón los mandos de la OTAN, es decir, Estados Unidos e Inglaterra que no está en Europa, recordemos. Bueno, y no quiero alejarme mucho, quiero fundamentarlo un poco en el pasado, en nuestra historia reciente, porque somos herederos de ese pasado, tenemos esa herencia y es locura no recordarlo. Yo, en parte también me viene a la cabeza, porque el general Fontella me lo ha recordado, que he tratado hace poco estos temas de nuestra política exterior con relación al norte de África, concretamente a Marruecos. Y hace poco he hablado que Estados Unidos no cede sus carros Abrams porque son muy complicados al mayor ejército convencional de Europa, que era el de Ucrania, que sigue siendo el de Ucrania, una potencia industrial y europea de unos niveles culturales importantes. No se los cede a Ucrania porque son muy complicados, pero sin embargo se los ha dado a Marruecos, que tiene un conflicto con la ONU, con nosotros, que somos todavía la potencia administradora en el Sáhara, y que los tiene despegados allí. Tiene 200 y está recibiendo otros tantos o a punto de recibir. Tiene Abrams hasta las orejas. Este problema de Ucrania para España no es una cosa teórica. Estamos implicándonos en una guerra de facto con Rusia, ya sea mandando buceadores de combate de infantería marina o de la Armada a las costas ruso-polacas, o ya sea poniendo nuestros Patriot en Turquía, en fin, y nuestros barcos en el Mar Negro y en el Báltico. Estamos muy implicados. Cuando, al revés de lo que debería ser nuestra enemiga tradicional durante siglos, ha sido el sajón, la pérfida Albión que decían nuestros abuelos y sus herederos los norteamericanos. Bueno, pero esto no es de ahora, que no queremos verlo, es de hace siempre. Y concretamente, si en el año, después de los acuerdos con los norteamericanos, en el año 53, a pocos años después Marruecos consigue la independencia, es de la mano de Estados Unidos, con la protección de Estados Unidos, con el impulso de Estados Unidos, y es Estados Unidos que fuerza a Francia y a España a reconocer la independencia, nos fuerza a nosotros a dársela. Pero vamos, el secretario de Estado, el embajador, el ministro de Asuntos Exteriores norteamericanos estuvo en España y le dijo al generalísimo que tenía que dar la independencia. Pero apoyó, no solo con ese esfuerzo diplomático y con otras medidas de no poder emplear el armamento de ayuda americana, sino que apoyó directamente a Marruecos. Es inconcebible que Marruecos se metiera en una guerra con España, todo lo no declarada que se quiera o que quisiéramos verlo, pero estuvo en guerra con nosotros y apenas había alcanzado la independencia. Todavía estaban nuestras unidades militares en su territorio, entonces Marruecos no tenía ni aviación ni marina. Es una locura que hay que verla, hay que volver atrás. Yo hace poco
he vuelto a escribir sobre el desastre de Etxera, cuyo aniversario ha sido hace unos días, y creo que es conveniente verlo, tenerlo presente. En Etxera, la derrota que sufrió el ejército español fue tremenda, fue absolutamente tremenda. Pero además fue ilógica, porque se estaba a punto de desembarcar los refuerzos después de una política incomprensible de pensar que Marruecos no nos iba a comer por la mano esos territorios de Irni y del Sáhara, y después de pensar que Estados Unidos pues, era el garante de la legalidad internacional, nos dejamos en la piel. En Etxera, en una jornada, hubo 45 muertos y 60 heridos. Pero además de la bandera, 13 bandera de la región, fundamentalmente la unidad de élite en el territorio. ¿Cómo fue posible eso? ¿Por qué no lo hemos estudiado? ¿Por qué no pensamos que aquel reconocimiento en fuerza se hizo apenas una semana antes de que desembarcaran los blindados en la playa de Layún y en Villavens, en contra de las órdenes que había? ¿Y por qué se hizo sin apoyo aéreo, sin siquiera una avioneta de observación? ¿Por qué? Hay muchos porqués. Y, en esencia, lo que hay que estudiar del pasado son los detalles, pero también las causas. Esa alianza con Estados Unidos fue suicida, sobre todo esa confianza en pensar que Marruecos iba por libre, no iba por libre, tenía a su primo de Zumasol, tenía a su primo Sajón empujándole a lo que hizo, y ese primo de Zumasol, ese aliado americano, frenándonos a nosotros. Y eso pasó en el 58, pero se repitió en el 75 y se sigue repitiendo en el 2022, en el 2021, donde Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre nuestro mar continental en Canarias. O sea, la agresión, no ya de Marruecos, de Estados Unidos no puede ser más descarada. La agresión de Inglaterra, que está, a pesar del Brexit y de estar fuera de Europa, imponiéndonos que, bueno, pues que ese Estado, colonia suya, sea un Estado más de Europa y que nuestra policía no pueda ni siquiera estar en el puerto y en el aeropuerto. Nos está imponiendo no solo esos casos concretos, sino las élites que permiten esto. Y nos está metiendo en una guerra de facto con Rusia, que va a ser tremenda, cuando además nuestro enemigo potencial directo está en el sur de la península, está en el norte de África, que no solo es un Marruecos que va por libre, es un Marruecos que hace lo que quiere Israel con el apoyo de Israel, lo que quiere Estados Unidos con el apoyo de Estados Unidos y lo que quiere Inglaterra, que domina las dos orillas del estrecho. Bueno, si estas disquisiciones las hacía al hilo de ese pequeño libro que he vuelto a reeditar sobre el desastre de Etxera, y también uno posterior sobre cómo se resolvió aquello cuando de verdad hubo interés en hacerlo, con apenas media docena de carros y autoametralladoras, ninguna de las cuales había en el Sáhara en el 58, se resolvió el problema. ¿Por qué no había esos medios? ¿Por qué el Ministerio de Exteriores no vio el problema? ¿Por qué los espías, el Servicio de Información de Inteligencia del Alto Estado Mayor, no quiso ver el problema? ¿Por qué el Alto Estado Mayor, el Estado Mayor Central, no tenía unos mínimos medios de militares móviles, mecanizados, acorazados, aunque fueran los T-26, porque claro, el guerrillero saharaui, en cuanto vio un blindado que no le hacía mella sus ametralladoras, no tuvo más remedio que retroceder. ¿Por qué no había esos medios? ¿Por qué no había un aeropuerto un aeródromo de campaña de Layún sin piedras? Es que tenemos que volver a la historia para comprender lo que pasó y ponernos el casco viendo lo que nos está a punto de suceder.
Bueno, esa pequeña disquisición quería hacer y si queréis luego la ampliamos. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, mi coronel, por sus comentarios. Ha entrado el general Pérez Alemán. Me parece que al menos el vídeo va bien. ¿Quiere comentar algo mi teniente general, por favor? Bueno, me he incorporado sobre la marcha, no sé si se me oye. Ahora sí. Pero he estado haciendo una pelea tecnológica que se lo hago saber a los jóvenes que mi edad es de 80 años. Y soy capaz de recuperar estas cosas. O sea, que no presuman tanto. Lo digo a mis nietos, se lo digo a mis nietos. Lo he hecho sin llamar a mis nietos. Muy bien. Es un placer tenerle con usted, mi teniente general. Lamentamos los problemas que ha habido en la primera parte. Son problemas técnicos ajenos a nosotros. Pero bueno, hemos desarrollado bastante el tema que ha dicho usted de la desinformación y ha creado un monográfico, yo creo, muy interesante. Lo he seguido y lamento no haber podido participar un poco más, que tenía algún punto, bueno, a lo mejor es por ese motivo la técnica o la tecnología, perdón, la tecnología ha intervenido mi medio de comunicación. Yo no sé, con el permiso del coronel Collins, le cedemos la palabra al general Pérez Alemán para que desarrolle, si le parece, mi coronel. No. Déjalo ya. Ok. A la orden, mi teniente general, pues vamos a tener... Gracias y sigo a la escucha. Ok, infinidad de ocasiones para saber de su sabiduría y de su opinión a este respecto, porque este tema va a ir a más. O sea, va a ir a más y de luego, como ven, queridos oyentes, en la Pica en Flandes no tenemos pelos en la lengua y damos una opinión plural que ya querrían otros medios de comunicación. Ya querrían la pluralidad, digamos, a este respecto que hay en la Pica en Flandes, que es muy a destacar y desde el respeto y la confrontación de opiniones y criterios profesionales de personas que, como están viendo, queridos oyentes, sí que saben de lo que hablan, no como los que están en el Congreso. Adelante, mi coronel, por favor, es su turno, coronel Collins. Bien, yo quería tocar, aunque sea muy rápido, porque me parece importante, el asesinato yihadista que ha habido en Algeciras del sacristán y un sacerdote herido, algún feligrés también, y en que, claro, la reacción oficial ha sido de disculpar absolutamente a la población islámica española. No, este era un lobo solitario, era una cosa que estaba medio loco, no tenía nada que ver, la comunidad islámica es buena, en fin, toda la serie, todo el mundo disculpando a la minoría islámica. Bueno, yo creo que Núñez Feijóo estuvo bien cuando dijo que los cristianos hacía siglos que no mataban por motivos religiosos. El Rogerío lo ha criticado duramente por esta declaración, que a mí me parece acertada, porque sin embargo los cristianos han sido víctimas de comunistas soviéticos, de islámicos y de hindúes que los han oprimido y asesinado a mansalva. Las cifras son espeluznantes y continúan en nuestros días. El problema es que en toda Europa los dirigentes europeos, como un solo hombre, han decidido repoblar el continente con musulmanes, principalmente del norte de África y del Oriente Próximo. También Inglaterra con pakistaníes. En Francia, el terrible degollamiento del padre Amel, los asesinatos perpetrados en la discoteca Bataclan, las personas atropelladas en el Boulevard de Niza, incluyendo niños que nunca verán ustedes en las portadas de los periódicos, bueno, los periodistas asesinados de la revista satírica Charlie Hebdo. Pues en Alemania, en 2015, durante las celebraciones de las vísperas de Año Nuevo, hubo múltiples casos de agresión sexual, robos y al menos 2 casos de violación de mujeres. Bueno, otro día les contaré el caso de la ciudad inglesa de Rotterdam, donde pakistaníes constituyeron y explotaron una red de prostitución con chicas inglesas castizas. Y no fueron perseguidos porque los funcionarios de los institutos sociales y de la policía tuvieron miedo de actuar contra ellos, porque si se les consideraba racistas, terminaba su carrera en la administración, eran expulsados
o postergados. Bueno, la invasión silenciosa de los norteafricanos a Europa pues es un hecho y está constituyendo en Francia particularmente una minoría no asimilada, muy difícil de asimilar, porque pertenecen a una cultura y a una religión opuesta al europeo. Bueno, los ingleses están teniendo más éxito con la integración de indios y pakistaníes. En Alemania los turcos parece que han logrado cierta integración, no así los musulmanes de Oriente Medio, que metió en gran cantidad y en muy poco tiempo la sobrevalorada Merkel. En España no hay en general problemas de integración de los marroquíes, excepto en Cataluña, que los ha privilegiado el gobierno autonómico separatista porque no son hispanohablantes. Y en Barcelona ocurrió el peor atentado yihadista que ha habido en España. Bueno, está claro que la inmigración más integrable en España es la de los hispanoamericanos, que tienen nuestra misma cultura y religión y por tanto pues se integran con mucha facilidad. También es muy de lamentar la hecatombe de los 100.000 abortos anuales que se perpetran en nuestra nación y las políticas contrarias a la natalidad de los gobiernos del PSOE y del PP, que en esto están de acuerdo. Un ejemplo podría ser Hungría, pues tampoco hacen falta medidas extraordinarias, algo tan sencillo como favorecer económicamente a los matrimonios jóvenes con un préstamo de hasta 30.000 euros que no se devuelve a partir del segundo hijo, en fin, cosas así. Bueno, con todas estas medidas en Hungría se consiguió reducir el aborto un 23%, lo que supuso más de 9.000 vidas salvadas. Han sido también muy lamentables las declaraciones del obispo García Magán, representante de la Conferencia Episcopal. Bueno, las conclusiones que habría que sacar de todo esto es que es urgente elevar la natalidad en España y en toda Europa. Es urgente controlar la inmigración, especialmente la islámica. Y es muy importante lograr que la población islámica procedente de Marruecos se adapte al modo de ser de los españoles en el vestido, en la lengua española, en la educación, sin hacer concesiones a sus preceptos. Si los niños no pueden comer carne de cerdo, que traigan la comida de su casa en tupper, como ocurre con los niños no musulmanes. Las mezquitas deben ser controladas y las unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil deben prestar atención preferente a las comunidades musulmanas. Pues ahí queda dicho eso, la pica en Flandes, tratando un tema. ¿El general Pérez Alemán quiere comentar? No, sobre este tema no, al final. Sí, estamos ya prácticamente fuera de tiempo, mi teniente general. Bueno, pues entonces, dos cosas que no sé si se han comentado porque he estado yendo y viniendo en el programa. Es el lenguaje relato hipócrita del presidente del gobierno con relación a los carros a entregar a Ucrania, que parece ser que su argumentario principal es que somos aliados y tenemos que estar con nuestros aliados. Hace poco tiempo, pues la forma de estar con nuestros aliados en ese compromiso con la OTAN, pues era suspender o eliminar el Ministerio de Defensa. Y por otra parte, en gobiernos anteriores, pues han dejado a los aliados colgados tanto en Kurdistán como en Irak. Estábamos comprometidos con ellos en misión y allí los dejamos sin dar ninguna explicación y por desgracia yo tuve, y sin más explicación, pues entonces no éramos tan aliados. Ahora somos muy aliados porque hay que quedar bien no sé con quién, pero no cabe duda que hace unos años resulta que eso de ser aliados no era tan importante y dejábamos un hueco en Irak con una zona de responsabilidad enorme sin avisar previamente, y si por los políticos hubiera sido, lo hubiéramos hecho en 14 días. En fin, alguna mano se echó, vamos a ver, militarmente hablando, y se evitó aquel desastre. Pero no dejamos de dejar a nuestros aliados en bragas. Bueno, nada más.
Pues muchísimas gracias, estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias por haber acabado este programa con esa importante reflexión que desde luego nuestros oyentes van a tomar buena nota. Y nada más, queridos oyentes, La Pica en Flandes, como ven, un programa semanal, superando dificultades técnicas, pero que siempre les va a llevar a sus oídos y a su entendimiento cuestiones que nos afectan como colectivo y como nación. Lo que nadie es capaz de decir, o muy pocos, ahí está La Pica en Flandes dando la cara y expresando una opinión que desde luego será muy bien acogida por nuestra audiencia. Muy buenas tardes a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.